Gloria a Dios, mis hermanos. Cuánto gozo, cuántas emociones y qué compromiso, mi hermano. La gloria de Dios que compartimos el mismo favorito que es Cristo. Amén. Creo que hay muchos que tienen un favorito aquí que es Cristo. Cada vez que hablemos y que el Señor pueda atravesar nuestros labios, atravesar nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro carácter y que sea su palabra genuina proclamada, estamos ante nuestro gran favorito Jesucristo. Amén. Estoy agradecida de Dios por la vida de nuestra hermana Beleida, por lo que significa ese testimonio para la iglesia. Y como el salmista quiero empezar diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, empezando por la salvación y el perdón, la sanidad y la medicina que ha traído en medio nuestro. Me gusta siempre que voy a tener el mensaje honrar la memoria de mi padre, un gran predicador, un gran preocupado por llevar la preciosa semilla, ¿no? Por ir predicando la palabra de Dios y decir que bienaventurados los que duermen en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y yo estoy siguiendo ese legado de mi padre y el legado de mi tía Vanessa también, que era una mujer no de púlpito, sino de predicar en el día a día con su testimonio y con una palabra oportuna de parte de Dios. Un chiste antes, miren, yo esta mañana pensaba, decía: Dios mío, tú sabes que yo tengo un problema de déficit de atención, no me diga tantas cosas porque ya yo no sé ni qué es lo que voy a decir, porque el Señor seguía hablando a mi vida, hablando a mi vida, hablando a mi vida, y el Señor, ¿verdad?, continuaba de alguna manera poniendo algunas cosas en lo que voy a decir, pero gloria a Dios, señores, 3/4 parte ya está dicha, gloria a Dios. La lectura, hasta las adoradoras tuvieron en sus labios cosas de las que Dios ha estado diciendo, con lo cual la palabra de Dios es confirmada en este lugar precioso en el que ahora estamos. Quiero decir algo antes de que se me olvide, porque siempre se me quedan cosas importantes. Con este milagro de nuestra hermana Beleida, voy a dar este testimonio. El pastor me dijo hace un par de semanas, cuando me dijeron de este mensaje: tenemos el día especial de recibir a nuestra hermana Beleida. Quizás podríamos hablar del amor de Dios y de las grandes maravillas, milagros y prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo puedo hablar de los milagros y prodigios que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia y en mi iglesia. Pero le dije al pastor: desde diciembre del año pasado, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra esperando una oportunidad que yo debo honrar, y es esta. Y por eso quiero decir que el Señor, que es uno y perfecto, y el Espíritu uno, quiero decir antes de que se me olvide que queremos ser no de los 5,000 que comieron, se alimentaron, se saciaron y que disfrutaron el milagro. Queremos ser de los 12 que recogieron las canastas. Amén. Por eso hoy vamos a hablar de cuán bueno, cuán maravilloso, cuán misericordioso ha sido Dios con su vida y con mi vida. Gloria a Dios. También esta semana fui al médico y me dijo: estás mejor que nunca, gloria a Jesús. Para mí ese vuelve alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Rebeca y yo lo dijimos esta semana también, porque solamente el que se sienta delante de un oncólogo, mi hermana Carmen, sabe que un hemograma es taquicardia. No le pueden hacer a uno un hemograma, de manera que celebramos esa victoria. Y vamos a hablar hoy, de este mensaje que el Señor puso en mi corazón a finales del año pasado y que tiene que ver, mis hermanos, con la fertilidad espiritual. Oremos. Amantísimo Dios, honramos, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor. Quiero pedirte, Padre, que seas tú hablando a través de mí, hablándome y hablándonos esta mañana, mi Dios, para transformación, mi Dios. Queremos que la palabra taladre nuestras vidas, que taladre nuestras mentes, taladre nuestros corazones, Señor, y que no seamos los mismos, mi Dios, después de escuchar cada versículo, mi Dios, que tú pones delante de nosotros, Señor. Que esta palabra, mi Dios, sea una realidad en nuestras vidas y que salgamos dispuestos, Señor, a ser fértiles para ti, mi Dios, a honrar, mi Dios, todo lo que has hecho y haces en medio nuestro.
Gracias, Señor. Tu pueblo agradecido viene delante de ti, mi Dios, con oídos atentos para escuchar lo que hay en tu corazón. Permite que podamos estar sujetos y atentos a ti, mi Dios, y que podamos, buen Dios, recibir de ti lo que quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios también porque tengo aquí dos alumnos de dos entornos distintos. Está mi alumno Amin, que fue alumno mío en primaria, en el Montessori, y está Luis, que es alumno de la universidad. De manera que tengo que andar con cuidado, ¿verdad? Para que coincide, que haga match, como está muy de moda, ¿verdad? Que haga match el Dios del que voy a hablarles aquí, con el que ellos han visto en los espacios de trabajo donde yo me he movido. Entonces, ¿verdad? Estoy como medio temblorosa por esa visita tan deseada, tan grata para mí, pero también tan desafiante. Que Dios te bendiga, Luis, que Dios te bendiga, amén. De lo que vamos a hablar hoy, el pastor, mami habló una vez de eso, el pastor cuando me preguntó que cuál era la base bíblica, y yo se la puse, el pastor no me puso ningún comentario. Yo dije, bueno, el pastor está esquivo con esta palabra, porque es una palabra muy fuerte para el pueblo de Dios. La parábola de la viña, que está en Isaías 5, y de la cual José Ángel hizo una versión muy bonita la vez que hicimos el trabajo de la vid verdadera. Y me gusta esta parábola porque la siento como muy teatral. Es muy teatral porque Isaías empieza a hablar de Dios. Isaías habla de Dios, dice el amado y su viña. El amado es Dios, como vamos a ver ahora. Pero hay una personificación, como se dice en literatura, una personificación con lo cual a alguien que no es humano, algo que no es humano, Dios es divino, no es humano, se le atribuyen unas emociones particulares y propias del ser humano. Y para mí es conmovedor hasta las lágrimas la parábola de la viña, porque personifica un Dios que sufre, un Dios que se pregunta, un Dios que está esperando unas consecuencias y unos resultados acorde con su siembra. Leemos la parábola de la viña que está en el libro de Isaías, capítulo 5. Solo vamos a leer los 4 primeros versos. Parábola de la viña, dice: ahora cantaré, cantando el profeta, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el amado. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Lo dejamos ahí por ahora. Y vemos cómo en este pasaje el profeta Isaías hace una personificación con el amado, que no es otro que Dios, diciendo en un grito casi desesperado, como la expresión: ¿qué hice? ¿Qué no hice? Para que en vez de dar frutos comibles, apetecibles, buenos frutos,
diera frutos silvestres. La palabra silvestre puede tener una connotación espontánea, natural, pero nadie siembra para que se den cosas silvestres. Las cosas silvestres se dan sin siembra y por eso tienen otro cuidado u otro descuido. Hay una relación especial del amado y su viña, una relación que es la relación de Dios. La imagen que utiliza este profeta, que se dice que el libro de Isaías es quizás uno de los libros mejor escritos, no de la literatura cristiana o religiosa, no, de todos. La literatura o sea, las imágenes poderosas, no era para menos, ¿verdad? No podía ser otro que un libro escrito con la voz de Dios o con el corazón de Dios en la voz de su profeta. Entonces, tiene que ser Isaías porque es la voz de Dios hablando de este profeta. Y habla de este amor que Dios tiene por su viña. ¿Qué hizo? No la puso en cualquier lugar. La puso en una ladera fértil, en una ladera con condiciones de fructificar. Cercada, qué bueno cuando sentimos que el Señor hace cerco alrededor nuestro, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová hace cerco alrededor mío y tuyo y nos defiende. Nuestra viña está cercada, despedregada, plantada de vides o de cepas escogidas. No al azar, no cualquiera. Para los que no saben, como yo no sabía, realmente la uva no se da por semillas. Las semillitas de uva no dan matas de uva, sino las cepas, las vides. Entonces, estas vides escogidas que el Señor puso, que las puso con cuidado en una ladera fértil para que no vinieran los pájaros, para que el terreno cuando se deslizara, tenía un propósito. Porque dice que además hizo una torre, la torre es la imagen de protección, pero hizo un lagar porque el Señor tenía idea con lo que iba a pasar en ese plantío. Porque ¿para qué es el lagar? Para pisarla, para sacar su fruto, para disfrutar lo que podía hacer la viña. Protección, cuidado, esmero. Así nosotros hemos recibido de Dios una tierra donde estar, un país donde se puede proclamar la palabra de Dios sin tapujo, unas leyes que están aquí, donde no hay perdedera, donde todo lo que usted no sepa aquí está. Si no lo encontró, siga buscando, porque aquí está. Sacerdotes, ministros, como los tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro ministro, amén. Parte del cuidado del amado por su viña, proveer para nosotros un hombre de Dios como nuestro pastor. Pastores, ¿verdad? Sacerdotes, profetas y sobre todo la manifestación de su presencia, su cuidado y protección. ¿Cómo ha cuidado Dios de nosotros? Ha traído su palabra, su Espíritu Santo, familia, iglesia, pero además, lo mejor que ha hecho Dios con su viña es que en Cristo Jesús nos lo dio completamente todo. Nos dio todo. Lo que tenía y lo que necesitamos en 2 versículos. En Juan 3:16 que nos dio, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese solo está todo lo que Dios nos dio, que era todo, lo más importante, el todo, y el todo que necesitamos. Porque ¿qué más importante para un hombre que su salvación? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Con lo cual el que salva su alma ha salvado su todo. Amén. Pero también el amado a su viña le dio un camino. Jesucristo. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que nos conduce a esos frutos que la viña está llamada a dar. El profeta dice, y ha dado uvas silvestres, pero uvas silvestres, si ustedes profundizan en las escrituras, habla de que tienen hasta mal olor. O sea, hablar de cuando el pueblo de Dios en algún momento determinado pueda sentir que está dando uvas silvestres, debe huir por el camino de Cristo. Amén. Porque las uvas silvestres no es peor que no dar frutos.
porque no dar frutos es la uva silvestre. No sé si me explico. Cuando damos los frutos que Dios está esperando, los frutos de arrepentimiento, estamos dando buenos frutos. Pero cuando no damos frutos, la esterilidad le sabe al Señor a uva silvestre. Miqueas dice, ¿qué quiere Dios de ti? O sea, ¿qué espera Dios de nosotros? O sea, ¿cuáles son los frutos? Miqueas, profeta que vivió en el mismo tiempo que Isaías, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios parecería algo muy sencillo, muy simple, pero es el todo del hombre. Reconocerse quién es y quién es Dios es el todo del hombre. Deuteronomio 32 dice, el pueblo de Dios produjo uvas venenosas, o las uvas venenosas producidas por la infidelidad de Dios. Y justamente a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, como a lo largo de nuestras historias, muchas veces termina Dios cosechando de nosotros uva silvestre por hacer lo que otros quieren, lo que otros dicen y tocar o bailar al son que nos tocan. Dice Isaías en ese mismo capítulo, pero después, los famosos ayes de Isaías, y yo no voy a detenerme ahí porque realmente quiero enfocarme en los versículos que hemos leído, pero quiero que veamos que hay algunas uvas agrias, silvestres, malas, con mal olor, incluso hasta venenosas, dice en algún momento, que a Dios le desagradan de manera particular. Primero la ambición del hombre de conseguir cosas materiales, de ser en la tierra, porque todo eso es como un dragón que va más y el hombre hace una idolatría de lo que ambiciona, quitando a Dios del primer lugar de su vida. No voy a explicar, creo que no amerita explicación, que es sano que el ser humano quiera superarse, quiera conseguir cosas, pero la ambición, no solamente la codicia del dinero, no, la ambición, el ser, el llegar, el hacer, a veces, la mayoría de las veces, yo pienso que nos desenfoca de Dios. Dice Proverbios 20:21, el fruto de la codicia no trae bendición. O sea, cuando lo que tenemos en nuestro corazón es codicia, es que queremos más, al final no es de bendición porque se vuelve un ídolo para nosotros. Proverbios 27:20, la tumba y la destrucción no se sacian, tampoco el ojo. Cuando decimos ambicionar, y le decía yo a una niña querida que me hablaba de un juguete que quería, le dije, bueno, pero hay que ver el querer, hay que ver cómo lo manejamos desde niños, porque hay que enseñar a los niños también a querer y a no querer y a dar el lugar a las cosas. A veces nosotros, no me voy a meter en la escuela de padres, pero a veces nosotros menospreciamos la condición en que están nuestros hijos para poder recibir y obedecer a Dios. Entonces no, la ambición y la codicia hay que cortarle las alas temprano, porque el todo del hombre es Dios. Amén. El hedonismo, el vivir para los placeres, algo que se ha puesto muy de moda después de la pandemia, porque estuvimos tan mal, presos de la enfermedad, de la muerte y del miedo, que ahora todo el mundo quiere como comamos y bebamos que mañana moriremos, quizá ahorita. Entonces eso no ha sido, o sea, el pueblo de Dios no ha escapado a eso. Y muchas veces el pueblo de Dios, nosotros, cuando hablo del pueblo de Dios hablo de mí, queremos también, ponemos delante de nuestro compromiso con Dios muchos placeres. Dice, encontré en la escritura, se lo voy a dedicar a mi hermana Rosita, el vino nuevo quita la voluntad de hacer lo que está bien. El vino nuevo, yo no sé si el añejo, a lo mejor el añejo no da voluntad, pero dice la escritura, a mí me dio mucha risa esto, porque verdaderamente los placeres, el vino representa un placer especial para la cultura nuestra, occidental, muy influida por los griegos, pues el vino representa como el sumum del bienestar. Pero el demasiado bienestar te aleja de Dios, porque nosotros tenemos un mandato de Dios y Dios nos mandó a vivir de una manera, de una vida abundante, pero abundante de frutos para Dios. Amén. El desenfreno y el pecado moral, no me voy a detener en eso porque traje un personaje que lo va a ilustrar,
y la soberbia, el orgullo humano. ¿Se acuerdan? Los que vieron el drama de orgullo humano. Orgullo humano el orgullo humano no quedará sin castigo, porque a Dios no le gusta. El orgullo humano quita a Dios del lugar que le corresponde. Jesús también, y esto tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene sus ay. No lo voy a leer, está en Mateo 23, para las hermanas que llevan sus apuntes. Pero en Mateo 23 podemos hablar de los ay que el propio Jesús le dice al pueblo. De los ay de los fariseos. Un solo verso, el 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ustedes saben por qué, mi hermano, porque cuando el evangelio no da en nosotros los frutos que tiene que dar, nosotros nos convertimos en una piedra de tropiezo. Entonces, por eso el propio Jesús dice: ay de vosotros que ni acaban de entrar, están por entrar, pero no se acaban de entrar, no se meten a lo hondo con Dios. No nos metemos, yo, Yulisa, no se mete a lo hondo con Dios. Y soy piedra de tropiezo del que está mirando un Dios que no produce en mí los efectos que dice la palabra que debe hacer o que debe dar un Dios real. Decía el gran predicador Spurgeon, decía: ha sido así con nosotros. Hemos recompensado tan ingratamente al bienamado por todos sus dolores. Le hemos dado dureza de corazón en lugar de arrepentimiento, incredulidad en lugar de fe, indiferencia en lugar de amor. Y oh gloria a Dios, oh gloria. Ociosidad en lugar de santa laboriosidad. Por eso el himno de la viña que cantamos al principio, yo lo pensaba para el final, pero Dios lo colocó en el lugar que correspondía. Nos empezó diciendo que el anhelo suyo y mío debe estar trabajando, porque es la única forma de dar frutos. Porque en otro tiempo, dice la palabra, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Segundo punto, Sansón, un líder extraño. Sansón, que puede ser visto como una persona, es un personaje muy pintoresco. A los niños les encanta la melena, los leones, la cola de la ardilla. Es un personaje muy pintoresco y de muchas contradicciones. Pero Sansón, que era un juez, ¿verdad? En los tiempos de los jueces, que no había reyes, era un juez. Tiene algunas cosas que podemos aprender de su extraño liderazgo, porque dice en el libro de Hebreo, lo cuenta a Sansón como uno de los héroes de la fe, o sea, uno de los héroes que con todos los tropiezos y con todo lo que tuvo a lo largo de su vida, dice el último versículo del capítulo que habla la historia de Sansón, que al morir hizo más por el pueblo de Dios, o sea, dio muerte a más filisteo que todo lo que había hecho a lo largo de su vida. O sea que el Señor, luego de su caída, se glorificó. Gloria a Dios, amén. Porque hay esperanza para cuando no damos los frutos a tiempo de buscar el camino de fructificar. Sansón, la gente encuentra a Sansón, es como si fuera una sola cosa, Sansón y Dalila, como si fuera un solo nombre. Sansón y Dalila, que les cuento, no es una historia de amor. Sansón y Dalila, pese a lo que usted pudiera creer, no es una historia de amor. El amado y su viña es una historia de amor. Esta es una historia compleja, donde yo voy a defender, no a Dalila, voy a defender la justicia de que las Dalilas de nuestras vidas, la tuya y la mía, son esas cosas a las cuales nosotros por nuestra carne no nos podemos resistir. Entonces el problema no es la carne, o sea, el problema no es lo otro, el problema es tu propia incapacidad, mi propia incapacidad de resistirme a lo que a Dios no le agrada. Con esto dejamos a Dalila en su lugar y vamos con Sansón, que era el que era juez. Amén.
Sansón cometió algunos errores, pero que a su vez, a veces el Señor permite que nosotros incluso tropecemos para edificarnos a nosotros mismos y edificar a otros. Y yo he traído estos errores de Sansón para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Sansón confió en su fuerza física, en el caso de él, y en lo que él podía. Sansón iba a él, porque prontamente a Sansón se le olvidó que él era nazareo, no nazareno, sino nazareo, apartado para Dios, que no podía hacer dos cosas, ni cortarse el pelo, ni beber, para no embriagarse y para no salirse de su punto. A él estaba prohibido ni beber sidra, ni cortarse el pelo. Era apartado para Dios. Apartado quiere decir que tenía que conservarse como santo para Dios. Sansón, al ir por la vida y ver la cola de la zorra, ver el león, Sansón se fue como equivocando y se fue amparando y confiando en Sansón. Confundir el poder de Dios y su propia fuerza. Y aquí voy a hacer una historia que he hecho otras veces, pero creo que sí. Creo que viene muy a cuento. En una velada de hace muchísimos años, yo recuerdo, más que en la velada, aquí había un niño en la iglesia, Sergio Tellerías, un niño que yo amé profundamente, que cuando me dijo que se iba para Estados Unidos se me hizo un nudo que no pude ni seguir hablando. Sergio era nieto de doña Lucinda. Sergio era un niño maravilloso que todas las navidades decía: voy a cantar Noche de Paz, espero que el príncipe de paz donde él esté lo esté alcanzando, para gloria de Dios. Sigan orando conmigo, ¿verdad? Pues Sergio dijo un día: me voy a arreglar los dientes porque me voy para Estados Unidos. Mayra se rió y dijo: ¿cómo? Pues te vas, Sergio. Dice: sí, me voy la semana que viene. Hicimos una fiestecita con Sergio y le escribieron, todo el mundo le escribió cositas: Sergio, que Dios vaya delante de ti, que Dios te acompañe, tal. Y recuerdo que Mario Gilberto tendría que tener como algunos 7 años, 8 años, escribía, pero era muy jovencito. No tenía 10, 8 años tendría como mucho. Le escribió su cartita de despedida a Sergio, que decía: Sergio, ¿te acuerdas de la velada de Navidad? Yo era César. Cuando yo vi eso, yo dije: César, porque Sergio era un heraldo que traía un edicto de parte del emperador Augusto César. Él entraba con Sergio y Sergio decía: edicto de parte del emperador Augusto César. Mario Gilberto, que no hablaba, venía al lado de él, siempre pensó que cuando hablaban de César era de él que estaban hablando. Por eso decía: ¿te acuerdas? Yo era César. No solamente Sergio no era César, Mario Gilberto no era César, además que César no era más que César y Cristo era más que César. Pero nosotros, aunque nos da risa, a veces vamos por la vida y no creemos que somos César. No nos enteramos nunca de que quien hace las cosas es Dios, de que quien está detrás de todo lo bueno, cuando la palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Donde hay algo bueno está Dios. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios, pero no somos César, ni somos Dios. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Llegó a confundirse y llegó a creer que era su propia fuerza. Fue vencido por su propia concupiscencia, esto sí, al igual que David, al igual que Salomón, en un momento determinado, la carne lo pudo. Entonces, hago aquí la salvedad, por eso digo que a Dalila se ha incriminado más de la cuenta, porque José tuvo un desafío muy parecido con la mujer de Potifar. ¿Y por qué José se mandó corriendo y salió en ropa interior? ¿Y por qué Sansón no se pudo resistir? Entonces el problema no es ni la mujer de Potifar ni Dalila, es nuestra propia debilidad. Dormirse en sus laureles, porque Sansón era tanto lo que se hablaba de Sansón, ¿verdad? Dormirse en sus laureles. A veces nosotros nos creemos que lo estamos haciendo bien, la gente nos saluda, nos dice cosas y nos dormimos en los laureles espirituales y no nos ocupamos de construir una relación de fidelidad con Dios todos los días. Yo recuerdo una vez que Ibergi predicó para los niños en la iglesia infantil y dijo:
una cosa que a mí me desafió de una manera poderosa. Tenemos el desafío de fallarle a Dios todos los días y la oportunidad de glorificar su nombre todos los días. De manera que nadie puede dormirse ni en un liderazgo, ni en un hacer, ni en nada, porque las oportunidades como los desafíos son cada día. Y cada día nos da esa oportunidad o ese desafío de honrar, glorificar a Dios o de fallarle. Confiarse en el territorio enemigo. Hay lugares, mis hermanos, pero no los jóvenes, porque la gente entiende muchas veces que como que las cosas, los adultos entendemos como que los jóvenes, y sí, hay una amenaza con los jóvenes, pero nosotros como adultos hay espacios físicos y no físicos que no nos corresponden. Entonces Sansón estaba confiado en un territorio enemigo. El pecado siempre es zona de muerte para los cristianos. Donde no se glorifique el nombre de Dios, donde el nombre de Dios no es exaltado, donde no se respeta el nombre de Dios, el cristiano no puede estar. Eso le pasó a Sansón. Confiar estando en territorio enemigo. ¿No sabéis, dice la palabra, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. O en Proverbios 6:27, como dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Somos nosotros tan santos que yo puedo estar ahí están cogiendo dinero, pero no importa, porque que cojan ellos, porque yo, ¿verdad? No, los lugares que no son de santidad, el cristiano debe huirlos, porque el cristiano no es de hierro ni de palo. Entonces el cristiano tiene que ubicar los espacios donde Dios puede bendecir y donde pueden fructificar para Dios. Fue preso de sus sentidos y no resistió al maligno, porque para resistir al maligno hay que estar sometido a Dios. El que está silvestre, sin dueño, decían los romanos, ¿dónde está María? La res nulli, ¿verdad? La res nulli, que era la cosa de nadie. Si usted está como cosa de nadie, el enemigo de las almas dice, este de lo mío. Entonces no podemos estar como res nullis, ¿no? Finalmente, no tuvo cuidado de escoger con quién andar, arriesgando su vida, su ministerio, su libertad. Como dice la palabra, anduvieran dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Insensible a la guerra espiritual. En ese momento era guerra, los filisteos estaban en guerra. Él como que no se enteraba de que esos eran enemigos de él. A veces nosotros no nos enteramos de cuáles son nuestros enemigos y seguimos dándole comida al enemigo. Negociar su herencia eterna por sus pasiones. Contaminarse. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares del mundo. El cristiano está obligado, en medio de unos tiempos difíciles, contaminados, brillar con la luz de Cristo, ir y caminar como hemos aprendido de Cristo. No hay un seguro de salvación, así como hay seguro de vida, no hay un seguro de salvación. La salvación se pierde, mis hermanos. Deslizarnos, como dice la parábola de los 7 demonios, ¿verdad? Que limpia la casa. Si usted limpia la casa y si usted no se pone lo que tiene que estar, es peor la ruina de esa casa. Cuando hemos conocido al Señor, cuando estamos con el Señor y estamos a la orilla, en una zona limítrofe, porque le hemos dado además al maligno todas las estrategias para derrotar nuestra casa. Y por eso Sansón terminó ciego, con el corazón amarrado, prisionero. Dice finalmente, Señor, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego solamente una vez, devuélveme mi fuerza. A mí me parece esto precioso porque Sansón, como dice en el libro de Jueces, en un momento cuando le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti, que él creyó que la pava ponía donde ya no ponía, hay un versículo muy triste, también muy conmovedor, que dice, pero ya Jehová se había apartado de él. Muy triste. Entonces este versículo como que nos vuelve a la vida, porque dice, Señor, acuérdate de mí, reconoce, ¿verdad? Acuérdate de mí, fortaléceme y devuélveme mi fuerza. Es una alerta a que
no despertemos como Sansón despertó para descubrir que el Señor se ha apartado de nosotros. Una alerta. Tercera cosa que vamos a ver, estamos ya casi concluyendo. ¿Cuál es el juicio de Dios sobre su viña? La palabra dice, no lo leí porque no recibo esa palabra para nuestra iglesia. Creo que estamos justamente en el camino de escuchar la pregunta de Dios y volver al camino de Dios para dar los frutos. Amén. Pero hay una consecuencia que no podemos pasar por alto. La palabra dice que el no dar frutos y los frutos agrios terminaremos siendo consumidos. Quedará desierta, sin ser cavada ni podada. Dice Deuteronomio 28:64, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro lado de la tierra. Y dice la palabra, allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. A mí me llama mucho la atención, porque a veces, mis hermanos, nosotros saboreamos mieles que nuestros padres no conocieron. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos oportunidades que nuestros padres no tuvieron. Pero qué triste cuando, como dice la palabra aquí, terminamos adorando a unos dioses de madera, de piedra, que nuestros padres no conocieron, ni nosotros tampoco. Que terminamos en idolatría fuera de los frutos que Dios quiere para nosotros. Dominación y juicio, y como dice la palabra, todo aquel que hace pecado, esclavo o siervo del pecado es. Tenemos también una parábola que nos puede servir para identificar la urgencia de dar frutos para el Señor, que es la maldición de la higuera estéril. Por la mañana, Mateo 11, 12, 14, 20 y 26, por la mañana viendo a la ciudad, tenía hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Porque el Señor, dice la palabra, recoge donde no sembró, y no importa que no fuera a tiempo. Y además, mis hermanos, tengo para decirles que ya los campos están listos. Realmente estamos en el tiempo de dar los frutos. Las aflicciones de Dios, con esto le digo también que las aflicciones de Dios, como Dios a veces nos aflige, son preferidas a muchas cosas que el maligno nos presenta como bendiciones. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para interpretar esto. Cuarto, son 5 solo. Dios ha cumplido su pacto. ¿Qué espera de nosotros? No faltó la gracia de Dios, el cumplimiento de sus palabras, sus promesas, su profecía. Examíname, Dios, y pruébame, decimos esta mañana como iglesia. Tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando para el Señor? No queremos ser decepción de Dios, ¿verdad que no, amados? No queremos ser decepción de Dios, que Dios diga, ¿qué me faltó? La confusión de los tiempos malos de los que habla la Escritura, nos hace muchas veces estar ociosos y sin frutos. O peor aún, la falta de trabajo, la falta de estar en las cosas del Señor, en la presencia del Señor, nos hace que seamos presos de las ideologías y de estos tiempos malos. El llamado de Dios al discípulo tiene el desafío, como decíamos, de no fallarle cada día, la ocasión de glorificar su nombre, obediencia, santidad, mis hermanos, santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra, fidelidad, testimonio, compromiso, ser y hacer como Jesús. Vivir en comunión con el Padre, haciendo su voluntad y cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué hemos sido creados? Para la alabanza de su gloria. Y la misión, llevar su palabra, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra.
Juzgando entre Dios y su viña, Él cumplió su pacto y sigue esperando sus frutos. Punto número 5, Jesús, la vid verdadera, que ya lo leímos, no lo voy a leer, versos del 1 al 17. Mis hermanos, fuera de Cristo nada podemos hacer. ¿Qué tanto está Cristo en nosotros en función de los frutos que estamos dando? La presencia de Cristo se pudiera medir por los frutos de arrepentimiento, en todas las esferas que acabamos de ver, para que no recibamos la gracia de Dios en vano, para fructificar para el Señor como los pámpanos cerca de la vid. Dice también el Evangelio de Lucas 13:6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y el viñador dijo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, gloria a Dios, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y diere el fruto, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. Lo que estamos viviendo, el tiempo extra del Señor, la misericordia de Dios, porque hemos atravesado situaciones extremas de salud, le damos gracias a Dios por esta prolongación de su misericordia, por no haber sido cortada, a ver lo que podemos hacer. Los frutos están pedidos al hombre desde el Génesis, Señor. En Génesis 1 dice: fructificad. Estamos llamados a dar frutos. El Señor nos escogió como vides con propósito, llamados a dar frutos y que estos frutos permanezcan. El ocio parecería la misma cosa, pero el ocio en el pueblo de Dios nos hace dar uvas silvestres. Entonces, el testimonio de involucrarnos en el servicio de la palabra de Dios nos acerca a los frutos que Dios quiere. Trabajar, como decía la alabanza, trabajar en la viña nos acerca. Mientras estamos trabajando en la viña, no van a crecer muchos frutos silvestres, mis hermanos. Gloria a Dios por eso, porque Cristo nos da conjuntamente la salida. Frutos para el Señor, pero no frutos silvestres. Frutos de un viñador que no le quedó nada por hacer. Vuelvo y repito, mis hermanos, y ya estoy concluyendo, no seamos frustración para nuestro Dios. No descuidemos esa salvación tan grande que hemos recibido de Cristo Jesús, procurando producir fruto justo para la gloria de Dios y para salvación nuestra. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como dice la Escritura, que la palabra salida de boca de Dios no vuelva vacía, sino que cumpla su deseo, que haga lo que Él quiera y que cumpla con sus propósitos. En el nombre de Jesús. Oremos. Amado Dios, honra y gloria seguimos dando a tu nombre. Te damos gracias, Señor,